Buen día, mi nombre es María Ángel Mendoza. Comenzamos hablando acerca de la inteligencia. La palabra inteligencia proviene del latín intelligere, término compuesto de inter, que significa entre, y legere, que significa leer o escoger. Por lo que etimológicamente, inteligente es aquel quien sabe escoger algo. La inteligencia permite elegir las mejores opciones para resolver una cuestión. La palabra inteligencia fue introducida por Cicerón para describir el concepto de la capacidad intelectual. Su espectro semántico es muy amplio, reflejando la idea clásica según la cual por la inteligencia el hombre es, en cierto modo, todas las cosas. La definición de inteligencia ha sido siempre objeto de polémica ante un escenario tan diversificado de opiniones, por lo que Vernon, en el año 1960, sugirió una clasificación de las principales definiciones. Dentro de esa, la definición se hizo en base a tres grupos. Las psicológicas, mostrando a la inteligencia como una capacidad cognitiva de aprendizaje y relación. Las biológicas, que consideran la capacidad de adaptación a nuevas situaciones. Las operativas, que son aquellas que dan una definición circular diciendo que la inteligencia es aquello que es medido en las pruebas de inteligencia. Además, la inteligencia se describe como una capacidad de poder asimilar, guardar, elaborar información y utilizarla así para resolver otros problemas, cosa que puede hacer algunos animales, pero la de los seres humanos va mucho más allá, desarrollando la capacidad de poder iniciar, dirigir y controlar operaciones mentales y todas las actividades que manejan información. Aprendemos, reconocemos, nos relacionamos, mantenemos el equilibrio y muchas cosas sin saber cómo lo hacemos. La inteligencia de una persona está formada por un conjunto de variables como la atención, la capacidad de observación, el aprendizaje y otros, que permiten enfrentarse diariamente al mundo. Pero también tenemos la capacidad de integrar actividades mentales y hacerlas voluntarias. En definitiva, de poder controlarlas, como ocurre con la atención y el aprendizaje. La inteligencia posee un carácter individual personal, es decir, que es un sistema cognitivo en el cual influye la velocidad del procesamiento de la información y cómo ésta es capaz de mantenerla activa en la memoria inmediata. La inteligencia media, la expresión de las habilidades y el rendimiento que se tiene en las actividades diarias. Depende en gran medida de la atención, así como también de la capacidad de poder de concentración que se manifiesta en cada momento, es decir, en el rendimiento adecuado, interviene también en muchas otras funciones como en el estado emocional estable y la salud psíquico-física. Los elementos de la inteligencia son los siguientes. La habilidad verbal, que implica la definición y comprensión de las palabras. La capacidad numérica, que es la capacidad para poder hacer y resolver problemas aritméticos. La fluidez verbal, que es la capacidad para poder pensar palabras rápidamente. La perceptual, para captar similitudes, diferencias y detalles. La espacial, para comprender las relaciones de tiempo y espacio. La mecánica, que es la capacidad de poder memorizar y recordar, y el razonamiento, que comprende principios y conceptos para poder resolver problemas. La función principal de la inteligencia no solamente es conocer, sino dirigir el comportamiento para resolver problemas de la vida cotidiana con eficacia. Hasta ahora, la interpretación errónea de la inteligencia solo servía para resolver problemas matemáticos o físicos y había dejado de lado las capacidades personales de resolver problemas que afecten la felicidad de las personas o la buena convivencia social. Ahora bien, en el año 1983, Howard Gardner, quien es un psicólogo estadounidense reconocido por sus teorías acerca de la inteligencia, fue quien amplió este concepto al decir que esta es una capacidad desarrollable y no solamente es algo innato de poder resolver problemas o elaborar productos, formulando el término de inteligencias múltiples, en el cual se agrupan 8 tipos de inteligencia. Entre ellas tenemos la inteligencia lingüística verbal, la inteligencia lógica matemática, la inteligencia corporal kinestésica, la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista. La inteligencia lingüística verbal es la capacidad de poder usar las palabras de manera efectiva al escribirlas o hablarlas. Describe la capacidad sensitiva del lenguaje hablado y escrito, la habilidad para poder aprender idiomas, comunicar ideas y lograr metas usando la capacidad lingüística.
Este tipo de inteligencia incluye también la habilidad para poder utilizar efectivamente el lenguaje, para expresar retóricamente o tal vez poéticamente. Esta inteligencia es normal en los escritores, poetas, abogados, líderes carismáticos y otras profesiones que utilizan sobre otras habilidades las de comunicarse. Dentro de los aspectos biológicos, tenemos que un área específica del cerebro llamada área de Broca es la responsable de la producción de oraciones gramaticales. Una persona que tenga esa área lesionada puede comprender las palabras y frases sin ningún problema, pero tiene dificultades para poder construir frases más sencillas. Al mismo tiempo, otros procesos mentales pueden quedar completamente ilesos. En cuanto a las capacidades implicadas, tenemos que se encuentra la capacidad para poder comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, en la escritura y también al hablar y escuchar. En las habilidades relacionadas está el hablar y escribir eficazmente. Y en los perfiles profesionales tenemos que se expresa en aquellos líderes políticos o religiosos, poetas, vendedores, escritores, entre otros. La inteligencia lógica matemática es la que se utiliza para poder resolver problemas de lógica y matemática. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que la cultura occidental ha considerado siempre como la única inteligencia. En las culturas antiguas se utilizaba este tipo de inteligencia para formular calendarios, medir el tiempo y estimar con exactitud cantidades y distancias. Dentro de las capacidades implicadas tenemos que se encuentra la capacidad para poder identificar modelos, calcular y formular y verificar hipótesis. Habilidades relacionadas, entre ellas tenemos la capacidad para poder emplear el método científico y los razonamientos inductivo y deductivo. Y dentro de los perfiles profesionales tenemos que se expresan en los economistas, ingenieros, científicos, entre otros. En la inteligencia corporal kinestésica es la habilidad para utilizar su propio cuerpo para poder realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines. En esta inteligencia se destacan las habilidades de control del cuerpo sobre los objetos y el dominio efectivo para poder dimensionar mentalmente el espacio físico donde se lleva a cabo la labor práctica. También la inteligencia física senestésica es instruida a los cuerpos de policía modernizados y a los reclutas de las fuerzas especiales de la milicia a nivel mundial. Dentro de los aspectos biológicos tenemos que el control del movimiento corporal se localiza en la corteza motora y cada hemisferio domina o controla los movimientos corporales correspondientes al lado opuesto. En los diestros, el dominio de este movimiento se suele situar en el hemisferio izquierdo. La habilidad para realizar movimientos voluntarios puede resultar dañada incluso en aquellos individuos que pueden ejecutar los mismos movimientos de forma refleja o involuntaria. La existencia de apraxia constituye una línea de evidencia a favor de una inteligencia cinética corporal. En cuanto a las capacidades implicadas, tenemos la capacidad para poder realizar actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación óculo-manual y equilibrio. En las habilidades relacionadas tenemos que utilizar las manos para crear o hacer reparaciones o expresarse a través del cuerpo. Dentro de los perfiles profesionales tenemos que se expresan en los escultores, cirujanos, actores, modelos, bailarines, entre otros. En cuanto a la inteligencia espacial, la tienen aquellas personas que pueden hacer un modelo mental en 3 dimensiones del mundo o en su defecto extraer un fragmento de él. Es aquella que percibe la realidad apreciando los tamaños. En esta inteligencia la tienen profesiones tan diversas como la ingeniería, la cirugía, la escultura, la marina, la arquitectura, el diseño y la decoración. Por ejemplo, algunos científicos utilizaron bocetos y modelos para poder visualizar y decodificar la espiral de una molécula de ADN. En cuanto a los aspectos biológicos, el hemisferio derecho en las personas diestras demuestra ser la sede más importante del cálculo espacial. Las lesiones provocadas en la región posterior derecha pueden provocar daños en la habilidad para orientarse en un lugar, para reconocer caras o escenas o para apreciar pequeños detalles. Dentro de las capacidades implicadas tenemos que hay capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos. En las habilidades relacionadas tenemos realizar creaciones visuales y visualizar con precisión. Y en cuanto a los perfiles profesionales expresados, tenemos en artistas, fotógrafos, arquitectos, diseñadores, publicistas y otros.
Buenas, mi nombre es Ana Patricia Canto y daré continuación con lo que comentaba mi amiga. En cuanto a la inteligencia musical, también es conocida como la inteligencia del buen oído. Es un talento que tiene grandes músicos, bailarines, cantantes, etc. La fuerza de esta inteligencia radica desde el mismo nacimiento y varía de manera de que se va desenvolviendo una persona, cómo se va desarrollando. Un punto bien importante, ¿no?, es que este tipo de inteligencia, por más fuerte que sea, se necesita ser estimulada a medida que el individuo se va desarrollando para poder alcanzar todo su potencial, ya sea para tocar un instrumento o para escuchar una melodía con sensibilidad. Algunos aspectos biológicos se conocen, ¿no?, que hay ciertas áreas del cerebro que desempeñan papeles importantes en la percepción y la producción musical. Estas están situadas generalmente en el hemisferio derecho. Las capacidades implicadas son capacidades para escuchar, cantar, tocar instrumentos. Como anteriormente les estaba diciendo, las perfiles profesionales, o sea, donde mayormente se desarrolla este tipo de inteligencia, son en los músicos, compositores, críticos musicales, entre otros. Y presentan obviamente ciertas habilidades relacionadas como son crear y analizar la música. Hablando ahora un poco de otra inteligencia, tenemos la inteligencia intrapersonal. Como su nombre lo indica, este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de nosotros mismos. Nos permite poder entender nuestras necesidades y características, así como nuestras cualidades y defectos. Y aunque se dijo que los sentimientos se deben ayudar a guiar a nuestra forma de toma de decisiones, debe existir un límite en la expresión de estos. Este tipo de inteligencia es funcional para cualquier parte de nuestra vida. Entre los aspectos biológicos, tenemos que los lóbulos frontales desempeñan un papel central en el cambio de la personalidad y los daños en esta área pueden producir una irritabilidad, euforia, ¿verdad? Como tenemos también las capacidades implicadas, son capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio. Las habilidades relacionadas están como meditar, exhibir, disciplina personal, conversar con postura y dar lo mejor de sí mismo. Y los perfiles profesionales tenemos individuos maduros que tienen un autoconocimiento rico y profundo. Como anteriormente, esta inteligencia es la que nos va a ayudar como a relacionarnos con nosotros mismos. Es la que nos va a permitir conocernos, por eso que se dice que las habilidades relacionadas están con meditar, exhibir la disciplina personal, conversar, etc. Ahora, esta está muy diferencia a lo que es la inteligencia interpersonal. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, la inteligencia interpersonal es la que nos va a permitir relacionarlo con las demás personas. Este tipo de inteligencia nos permite entonces entender a los demás y está basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la empatía con las personas, el reconocer sus motivaciones, razones, emociones que los mueven, entre otros. Esta inteligencia por sí sola es un complemento fundamental de las anteriores, porque tampoco sirve nada si nosotros obtenemos las mejores calificaciones, pero elegimos mal a nuestros amigos, en un futuro nuestra pareja, etc. La mayoría de las actividades que nosotros realizamos a diario se ven implicadas este tipo de inteligencia. Entre los aspectos biológicos, todos los indicios proporcionados por la investigación sugieren que los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en el conocimiento interpersonal. Tenemos que obviamente esta inteligencia se va a ir desarrollando a la medida del individuo, ¿verdad? A la medida de la vida del individuo. Las capacidades implicadas, tenemos que trabajar con gente, ayudar a las personas e identificar y superar problemas. Tenemos entre las habilidades relacionadas la capacidad para reconocer, responder a los sentimientos y personalidades de las otras personas que conforman nuestro núcleo de vida. Entre los perfiles profesionales, tenemos que administradores, docentes, psicólogos, terapeutas. ¿Por qué? Aquí hacemos hincapié que obviamente tanto administradores, los psicólogos, los terapeutas necesitan tener muy desarrollada este tipo de inteligencia, ya que ellos tienen la facilidad de comunicarse con las demás personas, poder entenderlos, etc. Por otro lado, tenemos lo que es la inteligencia naturalista.
Este tipo de inteligencia es utilizado al observar y estudiar la naturaleza. Los biólogos son quienes más han desarrollado este tipo de inteligencia. La capacidad de poder estudiar nuestro alrededor es una forma de estimular este tipo de inteligencia, siempre fijándonos en los aspectos naturales con los que vivimos. Esta, como ya sabemos, es una característica principalmente de los biólogos y tienen ellos la capacidad de distinguir, clasificar, manipular los elementos del medio ambiente, los objetos, los animales, la planta y lo que conforma la naturaleza. Gracias. Ahora nos corresponde hablarles sobre las teorías factoriales de Spearman y Thurston. Charles Edward Spearman fue un psicólogo inglés que estudió en las universidades de Leipzig, Wurzburgo y enseñó e investigó en la Universidad de Londres. Él se encargó de formular la teoría bifactorial, donde decía que la inteligencia se compone de un factor general y otros específicos. Creyó en la existencia de un factor general que interviene en todas las fases de la conducta humana y atribuyó a las capacidades específicas un papel determinante en cada actividad. Además de eso, realizó importantes aportes a la psicología y a la estadística, desarrollando el análisis factorial. Gracias a él también se propuso la existencia de lo que fue el factor general de la inteligencia, factor G, que subyace a las habilidades para la ejecución de tareas intelectuales. Hablando directamente de la teoría bifactorial, se puede decir que sus términos se acuñaron por primera vez hacia el año 1904 y a esa teoría de la inteligencia se la denominó teoría bifactorial. ¿Por qué? Porque la inteligencia, según Spearman, se compondría de uno, un factor general, que es el factor G, que sería hereditario. Él intentó comprobar que correspondía a una propiedad específica del cerebro, una suerte de energía mental a nivel de la corteza cerebral que varía entre un individuo y otro, pero se mantiene estable a través del tiempo. Y también esta teoría de la inteligencia se compondría de un segundo factor, que era el factor especial o factor S, que está representado por la habilidad específica de un sujeto frente a determinada tarea, que también tendría una localización específica en el cerebro. Por lo tanto, si la inteligencia es hereditaria en cuanto a su factor G, también es posible que haya otros factores como la educación que tengan una incidencia importante en lo que sería el factor S. Desglosando la teoría bifactorial, el primero de los factores que vamos a encontrar es el factor general, inteligencia general o factor G. Spearman definió la inteligencia general como la capacidad que tiene el individuo para inferir relaciones y a partir de ellas deducir correlatos, es decir, razonar. Asimismo, hablaba de un fenómeno neural G, que era considerado en su teoría como la energía potencial que tenía disponible el individuo en todo su cerebro. Spearman postuló que esa energía iba a ser diferente entre los individuos y que iba a estar determinada genéticamente, es decir, que sería hereditaria. Nos habla de una parte de la inteligencia que va a intervenir en muchas de las actividades, pero que no se va a especializar en ninguna de ellas, a diferencia de los actores específicos o factor S que sí lo hace. El segundo de los factores va a ser el factor específico conocido como factores S. Hace referencia a las diferentes habilidades que el individuo va a desarrollar como actividades mecánicas, verbales, numéricas, espaciales. En esta teoría bifactorial de Spearman nos dice que, por ejemplo, si un menor en edad escolar tiene buenas puntuaciones en una materia, es más probable que obtenga buenas puntuaciones también en el resto de ellas, ya que aquí va a intervenir el factor general y en este caso también el factor específico para desarrollar la habilidad en esa materia puntual. En esta teoría bifactorial de Spearman se recibieron múltiples críticas. ¿Con qué estaban relacionadas estas críticas? Se referían sobre todo a lo que era el sesgo cultural, a la posición económica, ya que si el individuo está bien posicionado económicamente, podría recibir mayores oportunidades de aprendizaje, mientras
que otro que no tenga una posición económica tan buena no tendría las mismas oportunidades. También hace referencia a la ubicación geográfica de la vivienda, del sujeto, también del nivel académico del sujeto que se estaba evaluando. Okay. En la teoría bifactorial no se tomaron en cuenta dichos factores y entonces la genética no lo podría explicar todo y por eso surgieron nuevos modelos, nuevas propuestas que explicarían lo que sería la inteligencia. Otro personaje importante en esta rama de la investigación fue Howard Gardner, y en vida fue un psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard. Él es reconocido en el ámbito científico por las investigaciones que realizaba sobre las capacidades cognitivas y además de ello también formuló la teoría de las inteligencias múltiples, lo que lo hizo acreedor o ganador del premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales en el año 2011. Teoría de inteligencias múltiples. Siendo la inteligencia una capacidad que no se puede medir con un número como lo es el coeficiente intelectual, tendríamos que definirla de la siguiente manera. La inteligencia entonces es la capacidad de ordenar los pensamientos y coordinarlos con las acciones. La inteligencia no es una sola, sino que existen distintos tipos. Howard Gardner es conocido fundamentalmente por su teoría de las inteligencias múltiples, que nos señala que no existe una inteligencia única en el ser humano, sino una diversidad de inteligencia que muestran las potencialidades y acentos significativos de cada individuo, que va a estar trazado ¿por qué? Por las fortalezas y debilidades en toda una serie de escenarios que permiten la expansión de la inteligencia. La teoría básica sobre las inteligencias múltiples puede resumirse de la siguiente manera. Cada persona por lo menos tiene unas 9 inteligencias, habilidades cognitivas. Esas inteligencias trabajan juntas, aunque eh, como entidades semiautónomas, ¿sí? Básicamente no las controlamos. Cada persona va a desarrollar más ciertas habilidades con respecto a las otras. Y diferentes culturas y segmentos de la sociedad ponen diferentes énfasis en ella. Algunas de las inteligencias que se pueden mencionar son la inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, corporal y cinética y la inteligencia visual y espacial. Hola, mi nombre es Lady Peña y yo les hablaré acerca de la siguiente teoría, que es la de Luis León Thurston. Él nace el 29 de mayo de 1887 en Chicago y muere el 30 de septiembre de 1955. Fue un ingeniero mecánico y psicólogo estadounidense, pionero en los campos de psicometría y psicofísica, creador de la ley de juicio comparativo, que consiste en un sistema de ecuaciones que permiten estimar el valor de un conjunto de estímulos. Además, es reconocido por sus aportes al análisis factorial y por la creación de la escala de Thurston para la medición de actitudes. Él provee la racionalidad para todo el campo conceptual en la construcción de la escala. Existen principios que fundamentan la ley de juicio comparativo. Entre ellos nos encontramos que todo estímulo presentado al sujeto provoca en este una reacción, una respuesta. Este principio supone que en el sujeto existe un proceso discriminante respecto de un determinado atributo. Este proceso es una reacción ampliamente definida de algún tipo, que se correlaciona con la intensidad del estímulo en la escala del intervalo de un atributo. Por ejemplo, si se le presentan formando pares, ¿qué plato prefiere usted? Arroz o lomo salteado, originará en él un proceso subjetivo, proceso discriminante, a través del cual se le asignará un valor subjetivo. Por otra parte, si se le presentara repetidamente el estímulo al mismo sujeto, no siempre originará en él el mismo proceso discriminante. Por lo tanto, el valor subjetivo asignado en cada ocasión al estímulo a través de los distintos procesos discriminantes puede variar. Este principio supone que debido a los diferentes tipos de fluctuaciones que suceden dentro del individuo, hay una distribución discriminante para cada estímulo.
Es decir, si el sujeto responde al mismo estímulo en diversas ocasiones, el proceso discriminante será diferente en cada una de ellas. Por último, la medida de la distribución de reacciones o respuesta para el estímulo es la mejor estimación del valor de la escala para el mismo. Con acuerdo a este principio, si tenemos un conjunto de estímulos y conociéramos las medidas de la distribución de todos ellos, se obtendría una escala de intervalo. En efecto, el modelo se basa en las distribuciones de las respuestas de un sujeto en diversas situaciones, y esto generará un obstáculo, ya que con la mayor parte de los juicios y sentimientos sería contraprudente que el mismo sujeto responda al mismo estímulo en diversas ocasiones. Con la mayor parte de estímulos no sería posible respuestas independientes, puesto que el sujeto recordaría algunas de las respuestas anteriores y tendería a repetirlas. Y resultaría caótico que para cada persona se tuviera que desarrollar una escala diferente. Ahora bien, hablaremos acerca de la escala de Thurston. Este instrumento nos proporciona esta técnica, que es la posibilidad de construir un instrumento o una escala que sirve para la medición y análisis de actitudes. Lo que se intenta medir es la actitud que ha sido efectivamente manifestada a través de una opinión. En la construcción de la escala debemos hacer una preparación de los ítems originales, evaluación de los ítems en la prueba de jueces, selección de los ítems y presentación definitiva de la escala. Esta aplicación y análisis sirven para la medición de actitudes tanto individuales como grupales. Mediante la aplicación de la escala de actitud puede analizarse o describirse los siguientes aspectos: la actitud particular del individuo hacia el tema en cuestión, la amplitud de opiniones que un sujeto está dispuesto a aceptar o rechazar, aceptación o rechazo de la actitud para un grupo. Ahora bien, hablaremos de las ventajas. Permite hacer una calificación actitudinal de un grupo dado a lo largo de un continuo que va de polo positivo al negativo. Supone un refinamiento en la medida, y si el sistema de medida es el intervalo, proporciona un método adecuado para comparar puntajes actitudinales y cambios actitudinales en los individuos y en los grupos. En las desventajas, se dice que el proceso de elaboración de la escala es largo y complejo. Su contenido y elaboración la convierte en una escala a nivel ordinaria, y la influencia que ejercen los jueces en la valoración de los ítems. Aplicando el análisis factorial sobre las puntuaciones obtenidas en las pruebas de inteligencia de un gran número de niños, Thurston identificó 7 factores relativamente diferentes, a los que llamó habilidades primarias. Esta es la teoría de Thurston: fluidez verbal, que es la habilidad para recordar palabras rápidamente; la comprensión verbal, que es la habilidad para definir palabras, comprender su significado y el contexto en el que éstas son usadas; la actitud espacial, habilidad para reconocer una figura cuya posición es el espacio que había cambiado; la rapidez perceptiva, habilidad para detectar semejanzas y diferencias entre distintos dibujos; el razonamiento inductivo, que sería el pensamiento lógico; la actitud numérica y la memoria. Sus aportes ayudaron a comprender las diferencias intraindividuales observadas en el desempeño frente a pruebas de inteligencia general. Buenos días, mi nombre es Inés Mora. En este caso le presento los factores que influyen en el rendimiento de la inteligencia. Entre estos están los factores hereditarios. El carácter hereditario no significa una relación lineal ni que se encuentre predeterminado. La combinación de genes ofrece una multitud de posibilidades. En este caso se realizaron estudios con gemelos y mellizos, donde los gemelos monocigóticos que fueron criados en hogares separados tienen puntuaciones bastante similares en las pruebas de inteligencia. Estudios de imágenes cerebrales demuestran
que los cerebros de los gemelos monocigóticos presentan un volumen similar de sustancia gris y los gemelos disigóticos presentan las áreas asociadas a la inteligencia espacial y verbal muy similar. Se ha identificado probablemente un gen que interviene en el rendimiento de la inteligencia y este gen está localizado en el cromosoma 6. Este gen se encuentra en el tercio de las personas con un coeficiente intelectual superior al promedio y solo un sexto de las personas con un coeficiente intelectual promedio lo presentaba. Otro factor muy importante está los factores biológicos. Los factores biológicos significa que la migración de mayor densidad de neuronas especializada en almacenar conocimientos desde el tronco encefálico hacia la corteza cerebral crea conexiones simpáticas más entrelazadas en los primeros meses de vida. Y también vamos a encontrar los factores ambientales. El entorno del individuo mayormente es crucial para el desarrollo de la inteligencia. Hay muchas situaciones muy operativas donde pueden limitarlas a generar la inestabilidad emocional. Entonces, el medio sociocultural es muy importante en el desarrollo intelectual de un individuo, un sujeto que se desarrolle en un ambiente con adecuados estímulos conectivos puede desarrollar mayores capacidades intelectuales. Entre esto puede ser eh, la educación. Una educación esmerada puede proporcionar valiosas herramientas para el desenvolvimiento de este individuo, que él pueda desenvolverse ante un medio. También la motivación familiar que pueda tener este individuo es muy crucial para el desarrollo de esta. Además, los hábitos saludables que tenga esta persona, una dieta sana, que haga ejercicios, que duerma bien, facilita un desarrollo en cuanto a los procesos cerebrales. Este, el alcohol y otras drogas pueden llegar a que este individuo sea incapaz de tener un rendimiento adecuado. Por ello, los hábitos saludables también tienen mucho que ver. Muchas gracias.